La semana anterior, hermanos, hablábamos acerca de la esperanza maravillosa que tiene el creyente, una esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para cada creyente. Y eso es maravilloso, hermanos, porque ¿por qué razón el Señor reservaría algo para nosotros? Como algunos que piensan que no tienen seguridad de que vas a ir allá. Bueno, yo tengo una herencia reservada en los cielos que un día tomaré posesión de ella, porque el Espíritu Santo es la garantía. Entonces hoy vemos, hermanos, lo que es esa fe maravillosa que continúa en esta lectura enfatizando una fe inigualable como no existe jamás. Y es una razón por la cual el creyente debe sentirse feliz, por esa esperanza bienaventurada, también por esa fe maravillosa. Deberíamos de sentirnos nosotros contentos, felices, aun cuando las cosas no están bien, aun cuando las cosas cambian y nos vienen problemas, nos vienen a veces dificultades. Aún así la Escritura nos enseña que echemos mano de la vida eterna, que nosotros, hermanos, los pongamos a meditar. Lo maravilloso es que ser un cristiano, ser un creyente. Imagínense entre tantísimos millones o billones de personas, el que un grupo, por decir reducido, puedan conocer la verdad de la salvación por fe, no por las obras ni tampoco por la perseverancia, sino por la fe de Jesucristo. Eso es algo maravilloso. Por eso, hermanos, usted y yo debemos de alegrarnos en lo que es la vida eterna. Comienza diciendo el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Entonces, en medio de toda situación, el cristiano puede encontrar fortaleza, y esa fortaleza fluye de la esperanza, de la fe que nosotros tenemos en esa maravillosa fe que estamos diciendo. Mire, la promesa de Cristo nunca fue que no tendríamos problemas en nuestra vida. Como algunos dicen, ven a Cristo y para de sufrir. La verdad es que Cristo nunca prometió eso. El Señor Jesucristo lo que promete con toda claridad es que Él nos daría vida eterna y que en cualquier situación que nos encontráramos, Él estaría con nosotros para darnos victoria, para sacarnos de las situaciones. Pero Dios Él nunca dijo que nosotros no sufriríamos. Mire, dice la segunda parte del versículo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, mira, si usted nota esas palabras, está diciendo que incluso Dios, Él puede someternos a pruebas, Él puede hacer o propiciar para que nosotros conozcamos las pruebas, porque las pruebas no son extrañas para los que hemos creído. Las pruebas no deben de sorprendernos ni tampoco de escandalizarnos, porque Dios, hermanos, en su plan muchas veces hará que nosotros, si es necesario, como dice el apóstol Pedro, que tengamos que ser afligidos, que tengamos aflicción. Si es que el Señor lo decide y lo cree necesario, nosotros vamos a pasar por dificultades y fricciones en la vida. Claro, por eso dice el Salmo que igual que oro saldré. Después de las fricciones, después de esas por estrujaciones, entonces dice, como a oro saldré. Pero dice la Biblia que es por un poco de tiempo. Lo maravilloso que es por un poco de tiempo. Así es que, hermanos, por eso nos alegramos, porque no siempre estará la prueba. Por un poco de tiempo quizás sufriremos, pero un día el Señor nos sacará a victoria. Hoy queremos ver 4 características de nuestra fe maravillosa que nos ayudarán a fortalecernos. Y este número 1 es la prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe, lo que estamos diciendo, porque Dios permite que pasemos por pruebas. ¿Por qué razones que nosotros tenemos que sufrir, aun cuando estamos sirviendo a Dios? Porque a veces nos preguntamos, Señor, yo te sirvo, Señor, yo estoy en la iglesia, estoy obedeciendo hacia ti, pero Señor, ¿por qué razón entonces paso por pruebas? El versículo 7 lo veremos, la respuesta dice así, el 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se ha hallado, ¿en qué, hermanos?
en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Entonces entendemos, hermano, que las pruebas que el Señor nos da y nos mete es para que nosotros podamos crecer en fe y nosotros podamos estar más pendientes de la venida del Señor Jesucristo. Que nosotros pensemos más en lo espiritual más que en lo material. Ustedes notarán, hermanos, que a veces cuando sufrimos es cuando nosotros queremos buscar más de Dios. Pero ¿qué pasa cuando todo está bien? ¿Qué pasa cuando estamos felices, tenemos dinero en la bolsa? ¿Por qué no buscamos al Señor igualmente? Por eso está diciendo que estas pruebas que el Señor nos trae es para que nosotros crezcamos y nosotros busquemos la alabanza, la gloria para el Señor, porque un día Cristo viene. Es muy consabido que uno de los propósitos de que los cristianos se enfrenten pruebas es para probar su fe. Porque hay quienes que se quedan en el camino con las pruebas, mientras otros prosiguen adelante con pruebas incluso más grandes, pero ellos siguen, mientras otros con pruebas que son sencillas se quedarán y se rendirán y no querrán seguir más al Señor. Hace unos 3 años yo tuve la oportunidad de estar en un lugar allá en New Jersey, en un campamento de familias, en los cuales, hermano, el lugar tenía una iglesia, tenía un, ¿cómo se llama? Donde duermen las personas, un dormitorio, sí, pero un internado, tenía también lo que era a lo lejos un lugar para rehabilitación de lo que son las drogas, tenía escuela y tenía todo eso. Entonces el director de ese lugar nos dijo, aquí en este lugar estuvo Elizabeth Elliot. Ella estuvo estudiando allí, también estuvo en el internado, y pero ella murió en 2005. Pero para que entiendan quién es Elizabeth Elliot, es una mujer que se fue de misionera con su esposo. Es más, él se fue misionero a Ecuador y después ella se fue también, pero allá se casaron. Entonces se casaron después de servir algunos años. Su esposo, es una historia muy conocida lo que es en el cristianismo. Su esposo con otros 4 misioneros, ellos quisieron entrar a las selvas de Ecuador para evangelizar a los Aucas. Entonces los Aucas, hermano, le hicieron un poquito de confianza y cuando ellos en realidad los recibieron fue para masacrarlos y los atravesaron con sus lanzas. Entonces fueron muertos. La mujer, siendo viuda, pienso que lo que debía de hacer es regresar a su patria y buscar su vida acá. Pero no, ella acompañada de otra esposa de otro misionero, lo que hicieron es que se internaron en la selva porque querían conocer las personas que mataron a sus esposos. Y no era por venganza, es porque dijeron es que si en el corazón de nuestros esposos ellos querían que esas personas fueran salvas, nosotros queremos buscarlos para que ellos escuchen acerca del amor de Cristo. Y en lugar de buscar venganza o odio, finalmente después de 2 años que estuvieron allá viajando, se dice la historia que pudieron conocer las personas que mataron a Jim Elliot, que era su esposo, y ellos pudieron hablar y finalmente ellos reconocieron a Cristo como su Salvador. Hace poco que fui a México me enseñaron una noticia que acababa de morir apenas hace unos meses, el último de los indígenas que atravesaron a estos misioneros después de 48 años. Hermano, mira, una persona, hermano, puede decir no vale la pena. ¿Cómo estas personas que les queremos hacer el bien, nos pagan de esa manera? Y escucha, por eso nosotros, hermano, tenemos que entender que Dios manda las pruebas para que nosotros crezcamos. Es con un propósito. Y si algún día usted sufre, hermano, alguna batalla, una enfermedad que es crónica, usted dé la gloria, la alabanza al Señor, porque un día viene Jesucristo, un lugar para llevarnos a un lugar donde no habrá ya jamás tribulación, no habrá sufrimiento. Mientras tanto, gracias sea al Señor por lo bueno que nos da y también por las pruebas que mandan nuestras vidas. El propósito entonces de nuestra fe es que nosotros crezcamos y podamos alabar a nuestro Señor aún en tiempos difíciles. Número 2, el milagro de nuestra fe. Lo leemos versículo 8. El milagro de nuestra fe, dice el 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Una vez más podemos nosotros ver el gozo de poder ser un creyente. Por eso la salvación es un milagro de Dios. Es un milagro.
Le vuelvo a repetir, ¿cómo es posible que entre billones y billones de personas el Señor haya puesto sus ojos en mí y un día puedo tener la oportunidad de que alguien me abriera la escritura y yo con esa fe decidí el poder creer en Jesucristo? Tengo salvación, tengo vida eterna. Ese es un milagro. Un milagro que cada uno de ustedes debiésemos siempre pensar y nunca olvidar, ese gran milagro de Dios. ¿Cuántos incrédulos hay en el universo, hermanos? ¿Cuántos que se autodenominan ateos y niegan la existencia del Dios eterno y mucho más la obra del Señor Jesucristo? La salvación es un milagro. Dice: a quien amáis sin haberle visto. ¿Cuántos pueden decir yo amo a Cristo? ¿De verdad? ¿De verdad amamos a Jesucristo, hermanos? Aunque no lo ves. Ese es un milagro. El apóstol Juan escribió en su primera epístola estas palabras que son poderosas. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. Hermano, esto es muy serio, la verdad es delicado este asunto. ¿De verdad amamos al Señor? ¿Por qué nosotros a veces le deseamos mal a nuestro prójimo? Porque nosotros a veces no podemos tener una amistad, una conversación en la propia iglesia con los hermanos que los conocemos de carne y de sangre. ¿Y cómo decimos que nosotros podemos amar a Dios a alguien que nosotros no vemos? Esto es serio, hermano, y es delicado. El pensar de que, oh Señor, cuánto te amo. Pero ¿qué pasa con los que vienen alrededor de nosotros? Por eso es un milagro, hermano, el que una persona cambie su corazón. De que mira, yo antes me enojaba por todo, puede decir. Antes yo era una persona que presumía de que yo era superior a los demás. Era una persona que no me gustaban los de tal pueblo, lo que sea. Bueno, eso solamente Dios puede cambiar un corazón que piensa de esa manera. Por eso es un milagro el que tú ames a Dios sin haberle visto. Hermanos, una vez más, y siempre estamos en la misma cuestión. Debemos de amar a los hermanos, debemos de amarnos unos a los otros, debemos de mostrar el amor de Cristo a la gente que no conoce, porque la gente que no conoce a Cristo solamente ve a un cristiano, y es la manera como pueden llegar a Cristo. Todo lo que dice el apóstol Juan, esto es una controversia. Si decimos que amamos a Cristo sin haberle visto, debemos amar a la gente que podemos ver y también debemos de amar sus almas para que puedan ser salvas. Y luego dice: en quien creyendo, aunque ahora no le veis. Este es el milagro. Sin duda este es el ingrediente más valioso de la fe. Yo aseguro que toda la humanidad cree que existe un poder más alto en este universo. Yo estoy convencido de que no existe este punto de que yo no creo en Dios, que yo no creo en esto. Todo el mundo sabe y siente en su misma conciencia que existe algo más poderoso que lo que vemos en este universo. Dijo Ofra: llámele como tú quieras Dios o como le llames. Así es. Porque todo ser humano tiene una conciencia. ¿Por qué no vamos a Romanos 1:19? Romanos 1:19 y el 20. Llegaron, hermanos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues ¿qué pasó? Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tiene excusa. Todo lo que se ve, hermano, es porque Dios lo creó y no tiene excusa. No pueden decir, y aunque inventen y aunque vengan cada vez escolapios diciendo que estas cosas son parte de la naturaleza y que de repente aparecieron, no, hermano, no tienen excusa, porque en sus conciencias les dicta que hay algo muy poderoso y que hizo todo lo que se ve. Por eso Dios nos mostró las montañas, nos muestra los cielos, nos muestra los mares, nos muestra todas las maravillas que existen, para que no haya nadie que un día pueda tener excusa. Dios no existe. Claro que Dios existe.
Y Él ha hecho todo de manera que no hay personas, hermano, que tengan excusa para poder decir Dios no es verdad. Hasta los más acérrimos enemigos de Dios saben que hay un ser poderoso en algún lugar. En realidad los llamados ateos, y ponga atención, son los que hacen más verdadera la existencia de Dios. Son los que hacen más verdadera la existencia de Dios. Mira, esto es curioso. No sé, el hermano me enseñó el otro día un anuncio donde están unos bikers, unos bicicleteros, unos viejos, vagos. Y entonces estaban hablando acerca de lo que es ellos están en contra, o sea, ponen sus esquinas y están poniendo, no te preocupes, dice, el infierno no existe, tampoco el cielo. Y luego hay una frase que cita uno de estos malvados, dice, para ti soy ateo, para Dios soy la oposición. Esto es mentira que no creen. Porque ellos mismos, hermanos, están declarando que se están oponiendo a algo, a alguien. O sea, imagínate que usted se sube con el Canelo al ring y digan, no, yo no creo en el Canelo, no creo que existe el Canelo. Hermano, deja que te dé solamente un puro derechazo y tú verás. Bueno, ¿cómo es posible que alguien pueda estar luchando contra algo que no creo, no existe? Se hacen los locos, se hacen los tontos. Pero ellos son los que, hermanos, demuestran más verdadera la existencia de Dios. Porque se están oponiendo ante algo que bien saben dentro de sus conciencias, dentro de sus mentes, que sí existe. Pero para el cristiano, hermano, el creer es la victoria sobre la condenación. Dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. Yo no estaba presente la noche que prendieron al Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Yo no estuve presente ese día cuando fue crucificado y asesinado ahí en el monte Gólgota. Yo no estuve ahí cuando José de Arimatea bajó el cuerpo del Señor y lo puso sobre la tumba de piedra. Yo no estuve el domingo precioso cuando el Señor Jesucristo se levantó de los muertos victorioso, pero yo estoy convencido de que Él vive. Por eso esa fe es una fe maravillosa, es un milagro. Es un milagro, hermano, que nadie tiene que convencerme, porque yo sé Cristo vive en mi corazón y espero que vive en tu corazón, porque el Señor Jesucristo se levantó y hace 2000 años atrás y nadie de nosotros lo pudo ver. Pero aquí lo maravilloso es dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, pero un día lo veré. Un día lo veré. Yo creo, hermano, que Él vive y que su resurrección tiene poder para darme vida eterna. Y porque Él vive, también yo viviré un día. Es un milagro de fe. Es el milagro de la fe. Por eso una vez más vemos el gozo de la salvación. Como decía ahí, en la última parte del versículo, os alegráis con gozo, ¿qué, hermanos? Inefable y glorioso. Qué bueno es ser cristiano. Qué bendición ser salvo. Por eso soy feliz, por eso estoy contento. Por eso, hermanos, aunque no puedo verlo todavía, pero yo sé que vive. Y por esa razón, hermano, yo estoy feliz, estoy contento. Yo te digo, hermano, alégrate. Sé feliz. Pero es que estas cosas que pasan, hermano, esto no se compara con las maravillas que recibimos un día. Pero es que me falta esto, me falta aquello. Hermano, alégrate. Y dice la Biblia con un gozo inefable. ¿Sabes qué? Inefable es algo tan excelente que no puede expresarse ni escribirse con palabras. Es algo maravilloso que se te puede explicar. Lo que siente el creyente por el milagro de esa fe tan grande, tan maravillosa. Nuestra fuente, hermano, de alegría debe ser la fe que nosotros tenemos. En problemas, dificultades, la fuente de nuestra alegría debe ser en esa que tenemos ahí con el Señor. Cuando nos ayuda, nos consuela, leemos su palabra. Ahí está entonces la fuente y la fuerza en nuestra fe. Y nuestra fe es un milagro. Número 3, el objetivo de nuestra fe. Dijimos, en primer lugar, hermanos, la prueba de nuestra fe. Después vimos el milagro de nuestra fe. Y ahí vemos el objetivo de nuestra fe. Primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin, que es el objetivo,
de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La semana pasada explicamos un poquito acerca de lo que es este pasaje, pero hoy quiero dártelo con los pasajes debidamente para que nosotros podamos comprender este proceso o el objetivo de nuestra fe. Este propósito, hermanos, es algo que se lleva a cabo y que habla del día glorioso cuando estaremos con Jesucristo en la ciudad celestial. Y este proceso es en 3 tiempos, como yo se los expliqué la semana pasada. Número 1, fuimos salvados del infierno el día que creímos. Porque acuérdese, hermano, que estos pasajes se pueden malinterpretar para llevar de que al fin entonces seremos salvos. No, hermanos, el día fuimos salvados del infierno el día que creímos. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. De manera, hermanos, que si nosotros tenemos salvación, creemos en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, para ellos no existe ya más condenación. ¿Por qué? Porque nos ha salvado del infierno por la promesa que nosotros pusimos por la fe, en que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Número 2, estamos siendo salvados en el presente de este cuerpo corruptible de pecado. Estamos siendo salvados. Y Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién está hablando ahí, hermanos? El apóstol Pablo. Entonces, cuando yo le a una persona, yo le dije, mira, acerca de que pues la salvación no puede ser segura. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y mira lo que dice el apóstol Pablo. Aún el 23 dice así. El 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y entonces está diciendo el apóstol Pablo después, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, mientras nosotros sigamos en este mundo, estamos sujetos a este cuerpo miserable, este cuerpo que es pecaminoso, y el Señor sigue trabajando, sigue ayudándonos, librándonos de ese pecado. Pero llegará el final, como dice ahí el apóstol Pedro, un día en que se llegue el final proceso, cuando seremos ya salvados eternamente. Y eso lo podemos ver en el siguiente versículo que dice ahí mismo, el versículo que estamos gracias doy a Dios por Jesucristo, por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, enseguida entonces Pablo afirma eso. Pero déjame decirte, un día seremos salvados eternamente del pecado, del cuerpo, del infierno, para siempre. Y ese pasaje lo vamos a ver en 1 Corintios, por favor, hermanos. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios 15. Leo desde el versículo 51. He aquí yo os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos resucitan, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo venga, hermano, todos los muertos en Cristo serán resucitados y serán transformados.
Y nosotros que vivimos, dice la Escritura, también con un poder inmenso seremos transformados y por fin se acabará este pecado con el cual nosotros luchamos. Acabaremos la lucha contra Satanás, el enemigo de nuestras almas, y seremos glorificados. Y de esa manera, dice el Señor, recibiremos al Señor en el aire para estar siempre con Él. Este es el fin de nuestra fe. Esto es, hermano, cuando se cumple finalmente la salvación del creyente. Sí, hermano, mucha gente duda y dice, pues yo te veo aquí, pues ¿cómo voy a saber si eres salvo? Andas ahí en el pecado y todo eso. ¿Cómo vas a ser salvo? Porque lo que vemos, hermano, es temporal y lo que vemos es la carne. Pero en aquel día todo será transformado. Por eso muchas veces hablamos acerca de que no juegues con las cosas de Dios. Y si tú en realidad tienes una duda de la salvación, más vale que tú arregles esa situación. Porque Dios ve. Ahora, en ninguna manera, yo no soy nadie, ni usted tampoco, para poner dudas en nadie acerca de si es salvo o no. Pero esto es muy interesante y es muy importante. Que en aquel día, cuando el Señor los libre de este cuerpo de pecado, y ya la muerte sea dominada, y en Apocalipsis sea echada al lago de fuego, entonces, como dice la Escritura, este es el fin de vuestra fe. Qué bueno ser creyente. Qué bueno ser cristiano. Qué bendición tener a Cristo, el objetivo final de nuestra fe. Por eso es más preciosa que el oro la fe. Es más grandiosa que las piedras preciosas. Nos vimos nosotros en esta maravillosa fe, la prueba de nuestra fe, que es necesaria para poder nosotros crecer en alabanza a nuestro Dios. El milagro de nuestra fe. ¿Cómo es que Dios se haya fijado en mí, un triste pecador? Número 3, el objetivo de nuestra fe. En un final seremos libres completamente de todo pecado. Y por último veremos la veracidad de nuestra fe. La veracidad de nuestra fe se encuentra la veracidad de nuestra fe, hermano, está garantizada por la palabra profética más segura, que es la Biblia. La semana pasada también vimos acerca ese pasaje de que haces bien estar apegados a lo que es la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Ningún otro libro o ningún otro escrito tiene el origen divino aparte de la Biblia. Ella fue dada desde el cielo. En Salmo 89 usted puede ir a ver cómo la palabra de Dios permanece en el cielo. Aunque unos quieran destruirla, jamás la destruirán, porque la palabra de Dios está en el cielo, vino del cielo, es divina. En primer lugar, veremos la diligencia de los profetas. En los siguientes 3 versículos que vemos, hermanos, veremos la importancia de los profetas que escribieron la Biblia acerca de esa fe que nosotros tenemos maravillosa. Así es que vemos la diligencia de los profetas, versículo 10. Regresen por favor a 1 de Pedro 1 y vemos el versículo 10. ¿Están conmigo? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Entonces, los profetas, hermanos, Dios utilizó a estos hombres que estuvieron dispuestos aún a arriesgar su propia vida con tal de poder escribir y poder predicar estos mensajes que están en el Antiguo Testamento, que hablaban acerca de Jesucristo desde aquellos tiempos. Y aunque la gente los tratara de falsos, aunque la gente los quisiera matar como hicieron con Isaías, que lo partieron en pedazos con una sierra junto a un árbol, aunque ellos pues estuvieran dispuestos, hermano, a poder pasar por esa muerte, pero dice la Escritura que ellos fueron utilizados por el Señor y ellos pudieron cumplir con su propósito de que ellos diligentemente indagaron acerca de todo lo que sucedería. Los que hemos sido salvados debemos estar siempre agradecidos al Señor con esta clase de personas, los cuales estuvieron dispuestos a enfrentar reyes, a enfrentar soldados, a enfrentar reinos, para poder traernos a nosotros esa fe o esa promesa que está escrita para que nosotros pudiésemos creer en la salvación. Esa gracia, la cual llegó a nuestras vidas años después. Y fue por esa gracia que nosotros hemos conocido esa maravillosa fe que ha salvado nuestras almas. Usted puede decir, yo soy salvo. Es por la maravillosa gracia que estos profetas estuvieron dispuestos a plasmar en aquellos pergaminos
para que un día después nosotros pudiésemos leer esa fe preciosa. Pero vemos también la inteligencia de los profetas en el versículo 11. La inteligencia de los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas estudiaron las Escrituras, no eran gente ignorante. Además que fueron inspirados por el Espíritu Santo, que aquí confirma como el Espíritu de Cristo. Esto nos confirma más, hermanos, que Jesucristo es Dios. Porque el Espíritu Santo estaba en ellos y está diciendo, no el Espíritu Santo de Dios nada más, sino el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Entonces ellos, hermanos, indagaron, estudiaron. No eran personas que eran ignorantes, no eran personas del vulgo, como decían los fariseos, a los cristianos ahí en Jerusalén, sino que ellos estudiaron. Ellos pudieron investigar y ellos fueron a poder comprobar que lo que ellos iban a decir, eso era correcto con la historia y también con la fe que el Señor les estaba dando. Entonces ellos tienen el Espíritu Santo, así que no hay riesgo de ignorancia. Muchos dicen, ese libro que ustedes tienen lo escribió Dios, lo escribieron los hombres. Dicen, ¿ah? Claro que sí, lo escribieron los hombres. Dios pudo haber escrito toda la Biblia con su propio dedo, como escribió los mandamientos en las tablas de piedra, ahí en Éxodo capítulo 20, o los demás capítulos. Pero a Dios le agradó, hermanos, el poder poner su soplo en instrumentos humanos, en hombres que estuviesen santificados, para poder darnos un libro que fuese material. Porque pregunta a la gente, bueno, y si Dios hubiese dado la palabra y como es espíritu, ¿cómo la escribiría? Bueno, el Señor, aunque hizo el milagro de decirle a Moisés, pon las tablas aquí, te voy a escribir los 10 mandamientos, y que esas fueron las tablas que se quedaron en la urna en el tabernáculo. Pero esta palabra que nosotros tenemos, el Señor les inspiró con su Espíritu Santo y les dictó todas las palabras que están escritas en este libro. No tengo tiempo para llevarles, pero cuando el rey rompió una de las cartas, los pergaminos, dijo, yo no creo en esas cosas, sacó su cortaplumas y lo partió. Y dijo, Dios, no te preocupes, vas a escribir las mismas cosas y se las vas a llevar otra vez. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nadie la puede destruir, porque es inspirada por Dios. Es escrita por hombres, es verdad, pero el aliento de Dios estaba en aquellos hombres. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 dice así, segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. No fue la idea ni la intención de los hombres que existiese la Biblia. No fue que un grupo se levantó y dijeron vamos a escribir un libro. No, hermano, fue la idea, fue el propósito de nuestro Dios. Y Él juntó a tantos hombres para que ellos pudiesen tener esa habilidad, esa santidad. Y Él les inspiraba con su Espíritu Santo el soplo para decir esto es lo que tienen que decir, esto es lo que tienen que escribir. Entonces, la veracidad de nuestra Biblia está basada en el propio aliento de Dios. El autor de las Escrituras es Él. Letra C, la humildad de los profetas. Dijimos, hermano, que los profetas, hermano, fueron muy importantes en lo que fue la Biblia, porque la manera que nosotros lo tenemos, ellos tenían diligencia, eran inteligentes. Pero vamos a ver la humildad de los profetas. Primera de Pedro 1:12. Terminamos con este versículo en nuestra última de esta lectura. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí hay una enseñanza muy valiosa para nosotros, hermanos. Todos los creyentes no debiésemos ser egoístas, debiésemos de ser humildes, porque tú observa a estos hombres, a ellos se les indicó hacer un trabajo, pero ustedes no lo verán. No es para ustedes, es para las siguientes generaciones.
Y hermanos, ellos estuvieron dispuestos a morir por causa de las mismas palabras que ellos predicaban. Y sabe que, hermano, el problema muchas veces con nosotros como creyentes de hoy, que no queremos servir al Señor Jesucristo porque queremos recibir algo de regreso. Y no lo queremos servir porque a mí qué me importa. Es tiempo de que nosotros nos quitemos de ser egoístas y comenzamos a pensar en los que vienen después de nosotros. ¿Quién sabe, hermano? ¿Quién sabe si después de 50 años, después de 60 años, va a haber personas las cuales podrán ser salvas a través del esfuerzo que tú hiciste por el Evangelio de Jesucristo? Mira cuántos años tuvieron que pasar y todavía nosotros somos bendecidos por la predicación del Evangelio, porque aquellos santos profetas dice que no era para ellos. Ellos no iban a recibir ningún beneficio de ellos. Ellos, hermanos, fueron humildes porque pensaron en nosotros del futuro. Y así fueron muchos de ellos. Dice la escritura que Abraham, él deseaba el poder ver la ciudad celestial, pero nunca se la enseñaron. Dice la Biblia que Moisés, él quería ver el galardón, pero él no pudo disfrutar de esto. Y en el libro de Hebreos nosotros vimos que muchos de ellos solamente lo saludaban, solamente decían un día lo veremos, pero tú y yo hemos recibido la palabra del Señor proféticamente, conocemos a Cristo. Ellos no lo conocieron como nosotros, pero fue porque ellos no fueron egoístas, es que fueron humildes. Hermano, ¿qué puede pasar para que te pongas en acción? En anunciar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué tiene que pasar en tu vida sabiendo, hermano, que la única mensaje que puede salvar las almas es el Evangelio de Jesucristo? ¿Cuándo nosotros nos vamos a poner en serio? Esa es la maravillosa fe que tú y yo procesamos. La predicación que anhelan ver los ángeles. ¿Ve lo que dice ahí? Ni el cual anhelan ver los ángeles. O sea, está diciendo, hermano, que ángeles sueñan, quisieran estar en la tierra, porque ellos quisieran el poder comunicar esas verdades que están allí, pero ellos no pueden. Dios nos dio el privilegio y la responsabilidad a ustedes y a mí para predicar esa salvación. Él nos da, y mira, si entendiéramos lo que es la obra del Señor, el trabajo que se hace, las recompensas que tiene, hermano, las bendiciones que trae, y abriéramos los ojos y nosotros decidiéramos, es verdad, Señor, ellos quisieran estar aquí porque ellos conocen la gloria de Dios, ellos conocen el trono de Cristo y ellos saben bien lo que está pasando allá, y ellos dicen, danos una oportunidad para poder ir y predicar esa maravilla del Evangelio. Pero no pueden, porque ellos no pueden materializarse, pero estamos tú y yo. Por eso el hombre rico dijo, Señor, mira, ya no puedo salir de aquí, le dijo a Abraham, pero en mi casa tengo 5 hermanos. ¿Por qué no habías un muerto para que les predique? Dijo, los muertos no pueden ir, allá están los vivos, óiganlos. Y tú, no, es que si fuera un vivo a lo mejor se arrepienten. No. Es tiempo, hermano, que nosotros entendamos, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos, hermano, el milagro de ser salvos. Tenemos, hermano, lo que es la preciosa palabra del Señor, que es la maravillosa fe. ¿Qué esperamos? La veracidad de nuestra fe. Qué bueno es ser salvo. Qué bueno es ser cristiano.